Daniel tuvo esta visión después de este periodo de preparación, y en esta visión pues se presenta, según entendemos, el Cristo glorificado, y la reacción de él pues es de humillación, entrega, tiene que caerse al suelo de todas maneras. Aun cuando hubiera comido mucho, yo creo que se hubiera caído igual, porque lo que está viendo es algo sobrenatural, y no sobrenatural cualquiera, sino el Dios mismo, hijo, ¿verdad? El Dios hijo. Y eso fue lo que le pasó a Saulo. A Saulo también le pasó lo mismo cuando oyó la voz de que Daniel perdió la voz, pero Pablo perdió la vista, la visión. O sea, pero que también pues tiene una consecuencia grande el tener esa presencia tan cercana a Dios. Ok, seguimos entonces. Y los hombres que estaban con él tampoco lo vieron. No, porque no estaban preparados. Ellos lo vieron, pero se fueron. ¿No? No vieron la visión, pero sí vieron el varón ese que se está describiendo aquí. Claro. Seguimos entonces. ¿Estamos en el cuál? Sí, no la vieron los hombres. Vamos para el 10. Vamos para el 10. Entonces aquí aparece una mano que lo tocó. Lo hizo ponerse de rodillas con las palmas de las manos, sobre las palmas de las manos. Así que se trató como de levantar de cierta manera. La pregunta es, ¿esa mano de quién era? Tiene que ser la misma como tú dijiste, del Cristo glorificado. No, pero yo creo que no. ¿No? Porque dice, y he aquí una mano me tocó. No dice que es del ser que él vio. Ok. Hubiera sido más específico, yo creo, si fuera la mano de Jesucristo, ¿no? Así que ahí podría ser ¿quién? Un ángel. Un ángel. Un ángel. Dios usa ángeles, ¿verdad? Y Claro. de hecho, este capítulo que nos habla de estas batallas espirituales que hay, ¿verdad? Entre ángeles que son seguidores de Dios y los ángeles de Satanás, ¿no? Básicamente esto. Así que se trató de poner de rodillas, ¿verdad? Y de levantarse, ¿verdad? Y entonces siguió hablando el ángel y le dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Fíjense que fue alguien que fue enviado. ¿Sí? Si hubiera sido Jesucristo, no hubiera sido enviado. Y vamos a ver más tarde también otros detalles que nos hacen ver que no era Jesucristo, sino que era alguien de una categoría menor, podríamos decir así, ¿verdad? Y los ángeles son enviados para llevar. Fíjense que está bonito eso que dice Daniel, varón muy amado. Fíjate que cuán cercano está Daniel de Dios, que siempre cuando se refiere a él, te habla de alguien bien apreciado, bien amado. Creo yo que esa es nuestra utopía, no sé qué crean ustedes, pero esa es la meta, el sueño quizás imposible, ¿no? No que Dios no nos ame, que Dios no nos ame, pero que podamos sentir tan como Él se sentía, que Dios lo amaba de una manera especial por sobre todas las demás personas. Entonces, fíjate que en el 12 empieza explicando, ¿verdad? El por qué no hubo una respuesta inmediata. El ángel sigue diciendo, ¿quién lee el 12? Qué lindo, qué tan lindo. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Así que no fue que no lo atendió, lo atendió inmediatamente, pero vamos a ver por qué no llegó tan rápidamente. Pero dice que desde el primer día que él estuvo dispuesto a escuchar a Dios y a humillarse ante su presencia, él lo está atendiendo, o sea, él estaba presente ahí. Entonces en el 13, ¿quién lo lee? El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Eso yo no lo entendí. Voy ahora, ¿quién es el príncipe del reino de Persia? Satanás. Bueno, uno de los ángeles de Satanás, podemos decir, quizás el de los más importantes. Estamos hablando ahí de un príncipe terrenal. Ya estamos entrando en un mundo espiritual. Entonces, cuando dice el príncipe del reino de Persia, no está hablando de un príncipe
terrenal. Dice, se me opuso durante 21 días. Así que el ángel estaba dispuesto a contestarle a Daniel inmediatamente, pero hubo un entorpecimiento. Satanás, una de sus tareas principales es entorpecer la voluntad de Dios, pero siempre va a querer retrasarla. Y por eso a veces vemos que hay conflictos que duran mucho tiempo, ¿verdad? Porque sigue el Satanás pues trabajando el asunto, ¿no? Se me opuso por 21 días, pero entonces menciona a otro individuo, a Miguel. ¿Quién es Miguel? Otro ángel. Pues ese ángel de los de nosotros, ¿verdad? De los buenos, de los que nos están protegiendo a nosotros y al pueblo de Israel. De hecho, uno de los ángeles principales y se ve en muchos lugares. Es un arcángel. Un arcángel, sí. O sea, que dentro de la categoría de Miguel, de los ángeles, pues Miguel era uno de los príncipes principales. Y lo vamos a ver más tarde en el Apocalipsis, ¿verdad? Que es de los que va a venir junto con el ejército de Jesús para la última guerra, el Armagedón, ¿verdad? ¿Cuáles eran las diferencias? Tenemos las diferencias, o sea, o me las pueden compartir, entre el arcángel y el ángel regular. Es que también estaban los querubines. Categorías, no sabemos exactamente qué representa cada uno, pero son categorías de importancia. Un arcángel, entiendo yo, que es mucho mayor que un ángel. Y un querubín, que siempre es uno que protege, que guarda. Miguel siempre se relaciona con lucha, con conflicto. Gabriel, que siempre se refiere a mensajeros, mensajes, ¿verdad? De hecho, se piensa que quizás ese ángel que está hablando con Daniel puede ser Gabriel. Porque anteriormente, en el capítulo 9, Gabriel se había comunicado con Daniel. Entonces, fíjense, otra cosa importante, porque yo pienso que este no es Dios, no es Jesús, sino un ángel, es porque dice, vino para ayudarme. Yo creo que Dios no necesita a nadie que lo ayude realmente. Él es omnipotente, no necesita a nadie. Y que si vino para ayudarle, es que el ángel le pidió ayuda a Miguel. Se confirma que es un ángel. Se confirmaría que no es alguien como un ángel. Entonces se quedó allí con los reyes de Persia, ¿verdad? Fíjense que sabemos que Dios interviene en la historia. El hombre tiene libre albedrío, pero hay influencias del mal e influencias del bien. El ser humano decide qué quiere hacer, ¿verdad? Porque tiene libre albedrío. Por eso es que los ángeles pues tienen tanto trabajo, porque el hombre toma tan malas decisiones que entonces crea esos conflictos entre el bien y el mal, que en los ángeles, entre ellos, ¿verdad? Son batallas espirituales, no son batallas de pistolas y escopetas y nada de eso, ¿no? Sino que son batallas espirituales, que si el ser humano hiciera la voluntad de Dios, pues se evitarían todas esas batallas. Y el plan de Dios pues correría más rápido, más fácil. O sea que de cierta manera el hombre mismo entorpece también el plan de Dios por sus acciones y por sus decisiones. ¿Okay? Y eso vemos en el pueblo de Israel, que es el mejor ejemplo, que siempre está en desobediencia y por eso le vienen tantas crisis, ¿verdad? Entonces en el 14, ¿quién lo lee? Que ya vimos que la razón por qué no atendió rápidamente el asunto es porque hoy una batalla angelical debido a que, y fíjense, esto es bien importante porque si, ¿qué quería Dios realmente? Liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Volver a regresar a su pueblo. ¿Y qué quiere Satanás? Lo contrario. ¿Qué sucedería si el pueblo de Israel no hubiese regresado a Jerusalén, dentro de los planes de Dios? ¿En qué hubiera entorpecido eso? Piensen. Yo creo que en la verdad. El nacimiento. ¿Ah? En Jesús, o sea, Jesús no se hubiera dado todo tal y como estaba. O sea, Jesús nació en Belén cuando ya estaba restaurado otra vez el pueblo judío. O sea, que si no hubiera, tenía que suceder eso obligatoriamente para que Jesús tuviera el lugar de nacimiento. O sea, tan importante es ese conflicto que hay ahí con los persas, porque acuérdate que Ciro dio el visto bueno para que regresaran, pero entonces había unos conflictos ahí que no permitían que sucedieran. Y ahí está esa lucha de ir o no ir, establecernos, construir el templo. Después también vemos que van a tener muchos problemas allá, porque también están los que están apuestos a que se construya el templo y que se construya la ciudad. O sea, que no fue tan sencillo como que voy allá y empezó a construir y ya el otro día estamos todos juntos y felices. Fue un proceso de muchos años, como 7 años básicamente. Ok, seguimos entonces.
Y te leo el 14. 14, jaleo. Ajá, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Ajá. Ajá, ok. O sea, aquí está diciendo el propósito. Le va a hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿A tu pueblo cuál es? El pueblo judío, ¿no? Ujú. En los postreros días. Porque la visión es para estos días. Fíjense que recuerden que en Daniel vemos muchas veces que las profecías se cumplen en diferentes etapas o diferentes momentos. Hay una profecía que se cumple en los 200, 300 años posteriores a los 100 años, y está también la profecía que se va a cumplir al fin de los tiempos. O sea, que una profecía doble siempre. De hecho, cuando habla de aflicción, vamos a ver más tarde en otro capítulo que la aflicción o lo que llamamos la tribulación, ¿okay? La tribulación la vemos con Nabucodonosor, el pueblo estuvo 70 años en cautiverio. Lo vamos a ver luego con los romanos, cuando destruyen el templo y también eliminan el Estado de Israel, ¿verdad? Que viene, que todo eso, la gente se dispersa por todo el mundo, la dispersión otra vez de los judíos. Entonces el 16 dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, otro ángel. Entonces abrí mi boca y hablé. O sea que no, estaba enmudecido, no sabía ni qué hacer, estaba en shock. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas, que fue la visión, él está reconociendo, ¿verdad? Que lo desplomó, lo dejó sin fuerza y pues sin fuerza, esa es la palabra. Entonces el 17 dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza a hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. O sea que el proceso fue difícil. Después de esa visión, el poder estar dispuesta a escuchar, porque él se sentía como que era incapaz, no podía hablar, no podía razonar, Levantarse. no podía levantarse. Y que ahí vemos que esa visión fue tremendamente fuerte, ¿verdad? Poderosa. Y poderosa. Las dos veces lo tocó. Ese concepto de tocar, ¿verdad? Es de cercanía, ¿verdad? No es un Dios lejano. Puede usar diferentes elementos, en este caso ángeles, pero puede usar también a otra persona en nuestros días, ¿verdad? Cuando una persona está en conflicto o en amargura, que venga una persona y lo toque, puede tocarse de muchas maneras, puede ser física, puede ser una llamada, puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Pero que Dios se puede manifestar a través de nosotros también para poder llegar a ese que en ese momento está afligido, como está vos. Seguimos entonces. Comercial de 30 segundos. 30 Ajá, segundos. Ruti había hecho una pregunta con respecto a la jerarquía de los ángeles. ¿Estuviste googleando? Sí, es que no me quedé con la, espérate, eso no puede Sí, quedar. puedes contestar. Ok, tengo entendido que es que se me fue el internet del otro celular. Los ángeles son los que están más cerca de los seres humanos. Los arcángeles son los que se encargan de enviar mensajes. Siempre que aparece alguien trayendo un mensaje, va a ser un arcángel, no un ángel, porque los ángeles están más cerca de nosotros los mortales, ¿no? Entonces están los serafines y los querubines, y los querubines son los que se encargan de todo lo que es la ciencia como tal, del conocimiento, y los serafines pues se encargan de lo que es la bondad y llevar pues, a la práctica todo eso. Es lo poquito que entendí, pero en el orden sería ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Así que sabemos entonces que ese era un arcángel, lo más seguro. Mensajero. Un arcángel que, por eso se dice que muere el arcángel Gabriel, que también Gabriel llaman el arcángel Gabriel, le llaman a Gabriel, que fue un mensajero siempre, ¿verdad? Alguna presencia divina
El ser humano le pasa siempre lo mismo. Se queda mudo, no puede hablar, se debilita, porque la presencia divina es tan especial que hasta nos debilita, porque nosotros no somos 100% puros, no estamos al mismo nivel, estamos contaminados, ¿no? Este es un nivel espiritual y de santidad, o sea, que nosotros pues no hemos llegado. Entonces en el 20, decimos, aquí va a introducir también lo que va a suceder y lo que nos va a presentar en el capítulo 11. Dice el 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Fíjate que ahí estábamos viendo el cambio que va a haber del imperio persa al imperio griego. Ahí vamos a ver en el próximo capítulo, y ya lo habíamos visto anteriormente, cuando Alejandro Magno, ¿verdad? Pues derrota a los persas con el rey Asuero, que habíamos dicho que era el esposo de Esther, recuerdan toda esa historia. Así que ahí está hablando de que hasta esas cosas que están sucediendo en la tierra, hay una intervención de los ángeles allá arriba. O sea que, de alguna manera, pues Dios siempre está en control y interviene en la historia. O sea, el ser humano no corre la historia sola. Y por el 21 dice, por eso yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Después de hablar con él regresaría a seguir con esa batalla espiritual que había ahí. El importante de este capítulo es que está preparando a Daniel, ¿verdad? Para la visión que va a tener el 11. Y que nos da también la información, vamos a poner así, de que este mundo terrenal no corre solo. Hay todo un ejército espiritual que también está velando por nosotros, intercediendo para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. También aparece Apocalipsis 12:7. En Apocalipsis 12:7 vuelve y se corrobora que Miguel es el que se encarga de las grandes batallas. Ahí dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Esto en Apocalipsis 12:7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea que parte del trabajo de Miguel era ese, ¿no? Sí, sí. Enfrentar grandes batallas. Sí, aparentemente, otro nivel, obviamente, ¿no? Sí, no la batalla con armas, pero es un tipo de batalla, ¿verdad? Claro. Aparentemente él era en ese nivel espiritual un guerrero, un general, ¿verdad? Como llamaríamos nosotros ahora. ¿Alguna otra duda sobre este capítulo? Fíjate, esto es una preparación y vamos a ver que en el capítulo 11 vamos a ver que hay profecías que se están repitiendo, ¿verdad? Que ya habíamos estudiado, pero se están presentando unos detalles que quizás en los otros capítulos de Daniel no se habían presentado. ¿Alguna pregunta para seguir para el 11? Sí, yo tengo, o sea, es que no tengo bien claro la función de Miguel. Entonces, me confundí un poquito porque, ¿verdad? Pues lo vemos también en Apocalipsis haciendo mención a Miguel, pero entonces no entiendo si es que Miguel aquí, como él dice, déjame ir otra vez aquí, que dice que me quedé, dice, he venido... Cuando habla de Miguel, déjame ver el capítulo. Habla dos veces de Miguel. Sí. En el 13 que dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, la persona, o sea, el que está hablando está diciendo, yo me quedé ¿verdad? Con los de Persia, con los reyes de Persia. Entonces, como que me confunde exactamente el Miguel, si estamos hablando de Miguel que está con Grecia, esa parte como que no la entiendo bien clara, ¿verdad? Acuérdate que los ángeles o arcángeles, todos ellos lo que están buscando es que se haga la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces tiene que intervenir con los reyes, pero quizás no directamente que esté hablando con ellos, pero influenciando, poniendo personas, poniendo situaciones que lo hagan cambiar de situación. Por ejemplo, en el caso de Ciro, vimos como Ciro hace referencia a Isaías. El mismo Ciro conocía la profecía que había en Isaías, donde lo ponía a él como rey.
y cuál era la función que él tenía que tener. O sea, que Dios buscará la manera de usar esos ángeles para hacer llegar a las personas a actuar según la voluntad de él. Sí, aparte de que en el versículo 20 dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. O sea que después de la conversación me regreso para atrás y voy a seguir peleando con el de Persia. Y solamente cuando los derrote vendrá entonces el de Grecia. Y el de Grecia, fíjate que el de Grecia va a tener una importancia también vamos a pensar más tarde, en que la palabra de Dios se disemine por todo el mundo. Porque Grecia lo que trata de hacer es crear una sola cultura griega en todo el mundo. Y el griego se convierte en el idioma principal en todo el mundo desde la época. De hecho, en la época de Jesucristo, el idioma oficial de todo el mundo era el griego. Y por eso cuando los apóstoles y los cristianos tienen que dispersarse luego de que Roma los cautivara, pues el evangelio se riega por todo el mundo rápidamente. Había un idioma casi universal, podríamos decir, en esa época. O sea que todo tiene su propósito, aunque no lo veamos, ¿verdad? Aún en esos cautiverios, todos tienen su propósito. Que a la larga ¿cuál es? La salvación del ser humano, ¿verdad? Poder lograr que el ser humano regrese a Dios nuevamente. Yo lo veo, como hemos visto anteriormente, que muchas veces esta defensa de los ángeles, nuestros ojos carnales no lo ven, pero están, como cuando nosotros vimos lo del profeta que le pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo. Después ahora, en la época de Daniel que estamos viendo esto, pero si vamos después hasta cuando sale Pablo, que dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, y ahí se está refiriendo a eso. Yo creo que es mejor uno no tener una capacidad todo el tiempo si uno no está preparado para poder ver esa dimensión, porque si vemos como está diciendo aquí este ángel, vine para explicarte, en otras palabras, vine para explicarte, o sea, hice un alto en la batalla, vine aquí ante ti, Daniel, te explico, pero el ángel regresa ya de nuevo para vencer y lograr que la voluntad de Dios sea la que prospere todo el tiempo, pero que vemos a través de toda la historia de la Biblia, porque es como una guía. Para mí es una guía que tú tienes una duda y la buscas ahí. O sea, hay una lucha constante de los ángeles. Es como si estos dos estuviera hablando de Miguel o estuviera hablando de Gabriel. Están al frente y están en esa protección a nosotros, pero en nombre de Dios. La función de los ángeles está relacionada con el ser humano. O sea, no están trabajando por allá, pero que todos trabajan al mando de Dios para el beneficio del ser humano. Porque para Dios, el ser humano, eso es bien grandioso, ¿verdad? Como el ser humano, que nosotros no somos nada al lado de Dios. Dios tiene tanto amor hacia nosotros que pone a sus ángeles para protegernos, para guiarnos, para lograr su misión, ¿verdad? De que seamos salvos, básicamente. Pero fíjate que es interesante, ¿verdad? Ver cómo que quizás uno no piensa mucho en ese mundo espiritual, pero está ahí. Ahí. Y nos da cierta confianza y cierta tranquilidad de que no estamos solos. O sea, no estamos solos en la tierra. O sea, ahí Dios tiene gente ayudándonos, o sea, ángeles ayudándonos, protegiéndonos. Bueno, pues vamos a empezar un poco el capítulo 11. Y es una profecía que ya nosotros sabemos que se cumplió. O sea, no se había cumplido en la época de Daniel porque es una profecía. Pero todo lo que dice ahí del 1 al 20, todo eso se ha cumplido al pie de la letra. ¿Okay? Y se relaciona directamente con el capítulo 8 del 1 al 8. Si buscan el capítulo 8 del 1 al 8 y lo comparan con este capítulo 10 del 1 al 20, básicamente es lo mismo, lo único que con un poco más de detalle, ¿verdad? Los dos empiezan el mismo concepto, en Persia, ¿verdad? Y menciona, ¿verdad?, que hay 4 reyes en Persia, pero lo importante de esos 4 reyes es el último, el cuarto rey, que era ¿quién? ¿Quién era ese? El anticristo. Estamos en Persia otra vez. Estamos en Persia. Persia. Sabemos que Persia fue que derrotó a Babilonia. ¿Ese no era Antíoco Epífanes? Antíoco viene un poquito más tarde. Ok, perdón. Porque estamos en Persia. Antíoco es de Grecia. Darío no era.
estamos en Persia. ¿Ah? Asuero fue el cuarto Asuero, rey de Persia, que es Jerjes, que es el mismo. Ese, de los 4 reyes que tuvo Persia, era el más poderoso, de más riqueza, ¿verdad? Ahí ya mencionamos ahorita, ¿verdad? Que es el que con el cual se casa Esther, ¿no? Y vimos que ahí en esa historia, pues el pueblo judío también sufre mucho, ¿verdad? Y casi los aniquilan, si no hace por la intervención de Esther. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Gamón, que quería, hizo un decreto para que los exterminaran a todos, ¿verdad? Y entonces ese rey, que era bien poderoso, pues se atrevió a ir en contra de Grecia. Pero en Grecia se encontró ¿con quién? ¿Con quién se encontró con Grecia? ¿Quién hizo frente a este rey en Grecia? Alejandro Magno. Alejandro Magno, tremendo guerrero, ¿verdad? Que sabemos que en 10 años se hizo casi dueño de todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahí él perdió esa batalla. Entonces pasamos entonces ya al imperio greco de Grecia, ¿verdad? Y ahí sabemos que Alejandro estuvo por 10 años ganando muchos pueblos, pero a la larga muere. Y sabemos que vimos el capítulo 8, que qué pasó con ese imperio. Se dividió entre 4 generales que se convierten luego en 4 reyes, ¿verdad? En 4 regiones, norte, sur, este y oeste, básicamente. Pero de esos, el más fuerte era el del sur, ¿verdad? Sí. Que era lo que actualmente es Egipto. Y ahí es que sale entonces, hay un conflicto entre Siria y Egipto por varios tiempos, por un buen tiempo, ¿verdad? Hasta que entonces surge el personaje que ya conocemos, que es Antíoco Epifanio, ¿verdad? Que es el cuernito. ¿Se acuerdan del cuernito? Ah, sí. Ese era el cuernito que salió de los 4 reyes de Grecia. Y entonces ahí que estaba en la misma profecía, ¿verdad? Anterior, pero aquí pues quizá se hace una descripción más exhaustiva de Antíoco y nos presenta muchas características de cómo era él. Vamos a leer un poco, bueno, estoy yo aquí diciendo no he leído nada. Daniel 11, versículo 6. Hay un dato bien interesante que quizás no se percataron, pero yo estuve buscando, ¿verdad? Y conseguir más detalles. ¿Quién lo quiere leer? El número 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahí todavía no está el Antíoco, que estaba un poquito antes. Está el conflicto que hay entre el norte y el sur, entre Egipto y Siria, básicamente. Y entonces esa hija del rey del sur, él se la da al rey del norte, ¿verdad? Para que se case con ella. ¿Quién sabe quién era esa hija? Berenice. No. No. Es un personaje bien conocido, que se han hecho muchas películas de ella. Bueno, está Cleopatra, pero Cleopatra, esa misma es. Era Cleopatra. Cleopatra. Es que nosotros hemos visto a Cleopatra, pero estamos insertando dentro de la historia, ¿verdad? De aquí. O sea, que él le da a Cleopatra para que entonces hacer las paces, ¿verdad? Y entre el norte y el sur y dejar el conflicto que había. Pero resulta que Cleopatra, que aunque fue con una misión de parte de su padre, no le hizo caso a su padre, le hizo caso a su esposo. Así que esa artimaña que quiso usar el rey no le salió bien. ¿Okay? Así que si que vamos a una película de Cleopatra, vamos a ver cómo la mezclamos, ¿verdad? con esta historia. Oh, wow. O sea, lo que veo que había mucha artimaña, ¿verdad? De toda esta gente para poder ganarse uno al otro y ganar poder. ¿Quién habló? Sí, yo por aquí, que en uno de los videos que tú mandaste para que, ¿verdad?, estudiáramos un poquito adicional, hablaba de Berenice también con un caso bastante similar, donde Berenice se casa con Antíoco número 2 y se divorcia. El Antíoco se divorcia de la Odisea.
que es la primera esposa. Y tienen un hijo y luego también el hijo lo matan, lo mata. Y él vuelve a regresar con la Odisea. No sé si puede ser, no sé si es la misma o algo paralelo, pero o sea, hubo muchas estrategias así que se usaban para poder ganarse unos a los otros, ¿verdad? Pero lo importante del hecho es que el conflicto se trata de resolver mediante este proceso, pero no lo logran, ¿verdad? Y entonces, siguieron esa lucha siempre el norte y el sur, ¿verdad? Recuerda que en el norte estaba, luego va a estar el Antíoco y en el sur va a estar el Ptolomeo. ¿Okay? Eso es lo que va a quedar más tarde. Porque vamos a leer del 7 al 10 por ahí. ¿Quién quiere leer el 7? Yo lo leo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. ¿Leo el 10? Sí. Mas los hijos de aquel que se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Sigue la otra. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Okay, toda esa parte de aquí lo que nos está hablando es de diferentes conflictos que hubo siempre entre el norte y el sur, diferentes guerras. En una vez uno ganaba, en otra vez ganaba otro. Pero lo importante aquí es que entre esos dos pueblos, entre Egipto y Siria, ¿quiénes están? El pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel siempre le tocaba la peor parte. Vamos a ver, por ejemplo, que Antíoco, por ejemplo, cuando perdía contra los egipcios y venía de regreso, cogía y se metía a Israel y aniquilaba un montón de gente. La primera vez que perdió con Egipto, mató 80,000 judíos, 40,000 los usó para su ejército y otros 40,000 los vendió como esclavos. Y además de destrozar todo. La segunda vez no solamente hace todo eso, sino que prohíbe los ritos religiosos. Ahí es que pone el rey Zeus en el templo y hace el sacrificio de los cerdos. O sea que ahí va la parte de lo que llaman la abominación desoladora. Exacto. O sea que eso se va a repetir más tarde en el anticristo, ¿verdad? Cuando ponga la estatua y haga que toda la humanidad lo adore. O sea que el punto aquí importante es que en todo este momento tenemos a este conflicto entre el norte y el sur y el pueblo del entremedio judío pues pagaba las peores consecuencias, ¿verdad? Aquí tengo algunas características de Antíoco, y aunque ya lo sabemos, pero vamos a repetirla. El propósito de él era exterminar a los judíos, ¿verdad? Él odiaba a Dios y odiaba al pueblo. Y también profanaba siempre el templo. Era un hombre despreciable aún por sus seguidores. Le decían, aunque él se llamaba, tiene un nombre que básicamente es divino, la gente le llamaban el loco, ¿okay? En forma despectiva, ¿verdad? Porque era alguien que nadie lo quería. Una de las cosas que hizo es él intervenir también en el sacerdocio. Por ejemplo, había un sacerdote que era Onías, que era bien fiel a Dios, y él lo saca y pone al hermano de Onías. De hecho, sí, pero o sea, que eso de la corrupción no es nueva. Eso ha existido siempre que existe el ser humano, ¿verdad? Por ambición al poder, ambición al dinero. Mucha gente a veces entra a la política y llegan con una mente sana, pero se les corrompe fácilmente. Se les daña cuando ven que ahí lo que vale la pena es robar. Y es fácil. Y es fácil. Y el gobierno pues no tiene quizás los mecanismos para evitarlo, ¿verdad? O sea que esto que vemos aquí en la antigüedad se sigue repitiendo a través de toda la historia, ¿verdad?
¿Qué más podemos decir? Antíoco. Ok. Así que estuvo, estoy resumiendo, ¿verdad? Porque básicamente lo que está hablando aquí es de los conflictos estos que hubo entre el norte y el sur, ¿verdad? Y entonces, en el 21, entonces cambia un poco el asunto. Busquen el 21. Ya el 21 está yendo más allá de la profecía dentro de la historia del pueblo judío y ya está yendo más a los posteriores días, ¿verdad? Los días que están por llegar. O sea que muchas de las cosas que vamos a ver del 21 en adelante no se han cumplido. Otras se han cumplido a medias. Recuerden que las profecías tienen, como les dije, a veces diferentes cumplimientos, diferentes etapas. Así que vamos a leer el 21 al... Vamos a leer algunos del 21 al 25, vamos a ver. ¿Quién lee el 21 al 25? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañarán y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará su designio, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Ahí está, sigue repitiendo, ¿verdad? Básicamente el mismo concepto, ¿verdad? De Antíoco. O sea que ahí se está viendo la profecía que se da en Antíoco. Recuerden que cuando se profetiza eso, son 200 años antes de que sucedan. O sea que eso lo dijo Daniel 200 años de que sucediera. O sea, no es que está diciendo una cosa que va a pasar al otro día ni al otro año. O sea, no había forma de que lo supiera. O sea, que es una revelación, básicamente. Sigue un poquito, Ana. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirán de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Ahí en 27 se refiere al momento que mencionamos ahorita, que los dos reinos tratan de hacer las paces y llevarse bien, pero realmente siguen en esa misma maldad, ¿verdad? Maquinando, tratando realmente de engañarse uno al otro. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y tu corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se contritará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En el 30 hay hace alusión a Roma. Roma ya es un imperio emergente que está desarrollándose e interviene en esos conflictos. Cuando el reino del sur ataca a Egipto, ¿verdad? Cuando Siria ataca a Egipto, Roma interviene y hace que el reino del sur, Siria, le devuelva parte de lo que se había llevado de Egipto. O sea, de ahí en adelante ya vemos que, otra vez vamos a ver más tarde, que Roma también interviene. Pues Quintín es una nave, es un área que ya Roma
dominaba. ¿Sí? O sea que Roma va a estar, ya tiene un papel ahí en términos de ese conflicto que hay entre el norte y el sur. Y entonces el del sur accede porque ya ve la fuerza de que va teniendo Roma. ¿Sí? Y se levantarán, sí. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí lo que mencionamos ahorita, que se cumple cuando Antíoco profana el santuario, ¿verdad? Con lo que llaman abominación desoladora, que no es otra cosa que poner a alguien en lugar de Dios, que en este caso pone a Zeus, y empiezan a adorarlo. Y eso también vamos a ver que se repite más tarde, lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando llega el anticristo más tarde. Sí. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Fíjense que los fieles a Dios no se quedan de brazos cruzados, ¿verdad? Ellos siguen predicando, como diríamos nosotros, ¿verdad? Instruyendo a otros las verdades, para que la influencia esa griega que quería apoderarse del pensamiento de los judíos no se afincara, ¿verdad? Y no se convirtieran en paganos, básicamente. Sí. Y en su caída caerán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, va a haber personas que van a sufrir y van a tener que ser más depurar, quiere decir que se va a saber lo que es el grano de la Separar el grano de la paja del la grano. paja del grano. O sea, los que son verdaderamente fieles pues se van a permanecer y otros pues van a caer. Sigue. Sigue Rupi en el 36. Está mute. Ok, el 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Fíjense, ya en ese 36 estamos viendo ya una descripción de los postreros días, ¿verdad? Del anticristo. Wow. Sí, sigue el 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está escribiendo otra vez cualidades del anticristo, ¿verdad? Del Dios de sus padres, porque no tiene padre, básicamente. Ni el amor de las mujeres. Aparentemente él no va a tener ningún tipo de relación humana. ¿Sí? O sea, decir eso quiere decir que no va a estar en cercanía al ser humano. No va a respetar a Dios alguno, porque sobre todo él se engrandecerá. O sea, él se va a hacer porque él es el Dios. Su Dios. Se creerá el Dios. Síguelo. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Síguelo. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Síguelo. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Sí.
Vamos a concluir una cosa aquí y lo dejamos ahí porque ya son las 3:30. Seguimos en la próxima. Yo quería hablarle, ¿verdad? Que aquí, digo, aquí son las 3:30, ya son las 4:30. 4:30. Acá son 3:30. Yo quería saber si ustedes saben cómo es que entonces luego el pueblo judío se libera y se independiza y se hace un nuevo estado, se sale de la esclavitud de los griegos, de la opresión griega. ¿Quién sabe? Lo habíamos mencionado la otra vez. Hay un personaje que se llama Maratías. ¿Recuerdan que mencionamos? Yes. Maratías. Que un sumo sacerdote, entre todos los sumos sacerdotes que tenía el pueblo judío, que sí fue bien fiel a Dios y seguidor a Dios y y luchó contra esa visión que tenía Antíoco de convertir en paganos y en la cultura griega a los judíos, ¿verdad? Entonces él y sus hijos pues empezaron a esa lucha básicamente de ideas, ¿verdad? Y tuvieron que al último huir y refugiarse en las montañas, y ahí fueron ellos planificando una rebelión. Y entonces luego atacan a Antíoco y liberan al pueblo. O sea que de 175 años antes de Cristo se acabó esa esclavitud que tenía el pueblo. Pero duró poco, ¿verdad? Porque sabemos que el año 65 después de Cristo, los romanos, antes de Cristo, los romanos invadieron nuevamente a Israel. O sea que tuvo solamente 100 años de libertad, podríamos decir, en esa época ahí. Y después de los romanos sabemos que se dispersó el pueblo judío hasta ¿cuándo? ¿Quién sabe? 45. De España, que tuvieron que irse también de España. Y fue perseguido en un montón de sitios, pero se lograron reunir nuevamente el pueblo judío, el reino judío, el Estado judío de Israel en 1948, ¿verdad? Hace como 1900 años que estuvieron dispersos por todo el mundo. Sí. Jimmy, dime. Sí, me llama mucho la atención, ¿verdad? La cantidad de veces que el pueblo de Israel, ¿verdad? Ha estado en esta situación similar a la que está aquí ¿verdad? En lo que Daniel está relatando de lo que está viendo. Y pues yo sé que, ¿verdad? Salían de uno, pero entonces les dominaba a otro que era peor todavía. Entonces, estaban como que... Entonces yo venía discutiendo esto sobre, ¿verdad? Específicamente el caso, ¿verdad? Cuando los judíos también están bajo la batalla de todas las situaciones que le pasa con Alemania, ¿no? Y que yo creo que ese es el final, el evento que los lleva, ¿verdad? A crear la nación, ¿no? Si mal no recuerdo, yo no soy muy buena en la historia, pero... La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la que hace, ¿verdad? Entonces parte de los acuerdos. Exacto, entonces me llama mucho la atención porque lo que estamos diciendo es que Dios, o sea, estas fuerzas espirituales están dirigiendo el camino para que las cosas ocurran, y nosotros a veces pensamos que las cosas ocurren por casualidad, pero la realidad es que detrás está la mano de Dios llevando a que fuerce a que las cosas ocurran según lo que debe de ocurrir en la historia, que la visión es como que un predecesor a lo que ocurrirá. Pero la realidad es que, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo va ocurriendo. Aquí se hace un poquito más fácil porque ya han estudiado tanto esto que nosotros podemos ver eventos en la historia y sabemos que están tan fiel y paso a paso descritos que es sorprendente, ¿no? El evento. Pero lo que está por venir, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo va a ser. Pero si sigue el mismo patrón de situaciones, yo creo que tenemos algo, ¿verdad?, para ayudarnos a entender cómo, ¿verdad?, cómo nosotros los cristianos debemos, ¿verdad?, de dirigir nuestra mira, ¿no?, a cuando veamos, ¿verdad?, cuando estas cosas estén ocurriendo, nosotros vamos a saber que estamos en los últimos tiempos. Por eso, una de las señales
que nos presenta más tarde en el capítulo 12, de que se está acercando el tiempo, es ese hecho de que el Estado de Israel se haya formado. Porque cuando Daniel le pregunta en el capítulo 12, vamos a ver que le dice, después que pase la dispersión de mi pueblo. En otras palabras, eso quiere decir. O sea que en términos históricos, podríamos decir que estamos mucho más cerca que hace 500 años, porque ya se está cumpliendo parte de lo que tenía que suceder antes de la venida del anticristo, que básicamente es lo que va a culminar esta fase humana, y entonces entra el reino de Dios después del anticristo. Pregunta. Realmente como les dije, este capítulo 11 nos da un repaso del capítulo 1 al 8, del 1 al 8, y lo otro que nos presenta es los conflictos que hubo entre el norte y el sur todo el tiempo, y cómo pobre Israel estaba en el medio y sufría las consecuencias de estas dos guerras, ¿verdad? Hasta que a fin de cuentas pues pueden librarse de ellos y formar nuevamente el Estado judío, el cual duró menos de 100 años, ¿verdad? Por culpa de Roma. En el 12 es que nos va a estar dando más explicaciones sobre el anticristo y la tribulación de los últimos tiempos. Pues además de esas tribulaciones que ya el pueblo judío ha tenido, puede haber la última tribulación, que sabemos que son 3 años y medio, y en la cual los que estemos vivos, si estamos vivos, la vamos a pasar también. Y esperemos morir antes de eso. No, que nos vayamos en el rapto. ¿Qué pasa? No, vamos a estudiar eso, porque una cosa que vemos es que, según yo vi en lo que dice Jesús en capítulo 24 de Mateo, los cristianos que estén vivos van a estar en la tribulación también. Se van cuando llega Jesús. Jesús llega a finalizar de la tribulación. Vamos a ver, porque yo te tengo otra versión de los hechos. Pues para allá vamos, no te preocupes. Ese baile va a estar bueno. No, ese es otro punto de controversia. Hay muchas que dicen que la iglesia no pasará por eso. Pero la iglesia presente, nosotros no vamos a pasarlo. Nosotros no estamos, si estamos muertos no vamos a pasar nada de eso. Bueno, yo sabes que, Benjamín, cuando tú estabas los otros días diciendo, ¿verdad? Tú sabes que hay personas que a lo mejor han oído, saben, pero ves, pues se han mantenido, ¿verdad? Sin realmente creer. Yo creo que cuando empiezan a ver los eventos, esas personas realmente que se quedaron, que escucharon, pero no reaccionaron, yo creo que cuando vean todos los eventos pudieran reaccionar y convertirse en cristianos. Es que va a pasar, porque ahí es cuando el juicio, cuando viene el juicio, y entonces ahí en el juicio, él va a darle un chance, y ahí es donde parte del pueblo judío va a reconocer, hey, de verdad, ese que nosotros matamos era el Hijo de Dios. Amén. Pero también en la tribulación va a haber 2 testigos y unos profetas que Dios va a usar con poderes. Que van a estar en esa misión de seguir convenciendo a los que están ahí. Claro. Es que Dios nos ama, o sea, Él no quiere destruir a la humanidad. Hasta último. O sea, Dios ama al ser humano. Él creó el Edén porque nos amaba y Él quería estar con nosotros. Y eso es lo que Él va a cumplir hasta el final. Él va a volver a estar con nosotros. Ese es el principio en el Génesis y es la culminación en el Apocalipsis, porque Él quiere estar con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. Él va a estar hasta lo último, dando la mayor oportunidad posible.